Bienvenidos a otro episodio más de Mente Urbana Podcast, un podcast donde nos repensamos y cuestionamos todo, las relaciones, la mentalidad, la toma de decisiones, los aciertos y desaciertos. Cualquier cosa que tú te quieras traer, mira, a este espacio y quieras repensarlo, lo hacemos. Gracias por estar y gracias por ser y gracias por hacer de este podcast uno de tus favoritos. Y hoy tenemos un temazo. Un tema que no se ha hablado, pero definitivamente es un tema que la realidad social y lo que estamos viviendo hoy día lo hace necesario. Así que hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y no voy a estar sola definitivamente para hablar este gran tema, porque es un tema que yo creo que todavía estamos entendiéndolo, al menos yo estoy todavía con lagunas y con dudas. Así que gracias por estar aquí. Gracias por estar en este espacio de Mente Urbana y por traer tu conocimiento a este espacio para todos los que, mira, no sabemos ni la mitad de las cosas que tenemos que saber sobre este tema. Gracias por la invitación. Espero aclararte las dudas que tengas y tratar de pasarle un poquito de entendimiento a la audiencia para que lleguen a sus propias conclusiones si es buena o no es buena la inteligencia artificial. Vamos a empezar por definir qué es eso de inteligencia artificial. Mira, la inteligencia artificial, siempre me gusta aclarar cuando hablo en público que no es algo nuevo. Lo que pasa es que es algo que ha llegado a lo que le llamamos el mainstream o a la audiencia general y por eso es que está en la boca de todo el mundo. Pero esto es una rama de la tecnología que lleva descubierta por muchos años, décadas. Lo que sucede es que en los últimos años se han hecho unos descubrimientos donde pues la computadora empezó a aprender por su cuenta. Antes la computadora, cuando yo tomaba clases, yo soy ingeniero, estudié ingeniería y el profesor nos decía, lo que tú le entres es lo que ella te va a devolver. Si le entras basura, te va a devolver basura. ¿Qué pasa? Que con los años pues se han continuado haciendo research y llegamos a un punto donde le pusimos unos algoritmos a la computadora y la computadora, los que estaban trabajando con ella se dieron cuenta que la computadora empezó a aprender. No era lo que ellos les habían indicado necesariamente. Y de esa manera, pues entonces es que ha ido evolucionando el tema de la inteligencia artificial. Así que para contestarte la pregunta, la inteligencia artificial no es otra cosa que una rama de la tecnología donde se construyen unos algoritmos para que las computadoras puedan continuar evolucionando y convertirse más inteligentes. O para que ellos lleguen a otras conclusiones que no necesariamente fueron las que nosotros les dimos cuando estábamos trabajando con ella. ¿Crees que hacía falta? ¿Crees que era necesario? ¿Crees que era pertinente el que se diera los cambios en las dinámicas que estamos viendo hoy? Como bien dices, esto existía, pero ¿cómo llega a tema popular? A que todos estemos de repente hablando de inteligencia artificial, de ChatGPT y de otros. Sí, bueno, lo número uno, si era pertinente o no, así es la evolución. Las cosas siguen cambiando, siguen mejorando. Para mí es una mejoría en la parte de tecnología, porque hay muchas cosas que no se podían lograr anteriormente y vamos a comenzar a ver una nueva era en descubrimiento científico, vamos a ver una nueva era en cómo se hacen los diagnósticos de enfermedades. Entonces yo creo que es algo súper positivo para la sociedad. Ahora bien, ¿por qué la pregunta de que cómo fue que llegó a la boca de todo el mundo? Yo creo que ciertamente en noviembre del 2023, cuando lanzan ChatGPT al mercado general y lo hacen gratuito, pues es lo que le llaman, a mí no me gusta esta palabra, pero hay que usarla, es la democratización de esa tecnología. ¿Por qué? Porque antes era para unos cuantos que estaban invirtiendo millones de dólares en estos algoritmos y en estas búsquedas de cómo de cómo ir mejorando el entendimiento de estas computadoras. Pero cuando llega el ChatGPT, pues entonces te abre la puerta a ti como psicóloga, a mí como ingeniero y a las personas creativas que comenzó al revés, porque mucho se pensaba, Johanny, que cuando la inteligencia artificial saliera al mainstream, lo que iba a cancelar eran trabajos de línea de producción, las cosas que son más fáciles. Sin embargo, lo primero que atendió el ChatGPT y todas estas cosas son la industria creativa.
Cuando tú tienes el bloqueo mental y estás escribiendo una propuesta, pues le puedes hacer una pregunta a ChatGPT. Y para contestar qué es ChatGPT, para las personas que nos están viendo y no saben lo que es un programa de computadora donde tú le puedes hacer preguntas como si estuvieras hablando conmigo o con la psicóloga, y la computadora te va a ir dando contestaciones basadas en el entendimiento de lo que ella ha ido adquiriendo, ese entendimiento que ha ido adquiriendo y esa inteligencia. Entonces, como tú te lees un libro y tienes más entendimiento y aprendes en la escuela, pues imagínate que tú no duermas, que es lo que le pasa a la inteligencia artificial, y tengas millones de procesamientos de libros por minuto. Pues tú puedes aprender más rápido como computadora. Estoy hablando de la computadora. La computadora puede aprender más rápido de lo que tú y yo podemos aprender. Entonces, pues, el ChatGPT fue lo que abrió esa ventana de curiosidad. Y yo lo comparo muchas veces con Facebook. ¿Tú recuerdas cuando salió Facebook? Que de momento la gente aprendió a hacer el tag de las fotos y todo el mundo estaba con las fotos y posteando contenido y fue una revolución. Pues lo mismo cuando tú le hacías una pregunta a ChatGPT y la máquina te contesta algo que es cierto o te reta tu conocimiento y te dice algo que tú no sabías. Pues entonces las personas dijeron, wow, esto es un gran descubrimiento. Y yo creo que así es que llega a las masas y por qué es tan popular y por qué ha adquirido tantos usuarios en tan poco tiempo. Y yo creo que todo lo que sale o emerge, ¿verdad? De repente nuevo o al público, trae consigo distintas como posiciones sobre esto como tal. Y para muchas personas empezaron a cuestionarse a nivel de si esto va a sustituir a las personas, qué es los comentarios que uno escucha, si esto a nivel universitario, en la universidad o en las escuelas, la preocupación de si ahora los jóvenes no van a desarrollar su intelecto, la parte cognitiva. Sí. Y en esa parte me llamaba mucho la atención porque cuando hay algo nuevo de lo cual uno no tiene demasiada información, uno tiene muchas dudas sobre eso. Sí. Y uno tiene que dar también, yo creo que tiempo para uno poder adaptarse. Todo pasa por una adaptación, asimilación sobre las cosas. Como bien decías de Facebook, el momento que salió era nuevo para todos y nos gustaba, pero a la vez era... Y habían también opiniones sobre eso, es un peligro, eso es esto. Sí, la privacidad. La privacidad, se pueden entrar... Oye, es cierto. Todas esas cosas. Y ahora yo creo que viene lo mismo con ChatGPT, aunque ChatGPT no es lo único que es inteligencia artificial, sino es una... ¿Podríamos decir una plataforma? Sí, una de las múltiples plataformas que existen, creo que es una de las más populares, que adquirió mayor cantidad de usuarios en menor tiempo. Y es por lo que te estoy diciendo. Para ponerte un ejemplo, cuando estás trabajando, nosotros en la oficina, nosotros trabajamos en tecnología, hacemos desarrollo de software. Y estábamos trabajando en una propuesta y tuvimos un bloqueo mental. Pues fuimos a ChatGPT, le hicimos varias preguntas y la cantidad de alternativas que nos dio para poder continuar trabajando en esa propuesta fue increíble. De la misma manera, tú que tienes tu podcast y demás, hacerle preguntas de temas para el podcast, cómo debes de refrasear el título del podcast para que sea más consumido. Todo ese tipo de cosas que a veces la gente no piensa que la inteligencia artificial le puede ayudar, pues te puede ayudar a un sinnúmero de cosas. Y por eso es que te mencionaba que fue una sorpresa que en vez de eliminar trabajo de línea de producción, que es donde todo el mundo pensaba, pues mira, pues la gente que pone el botoncito ahí, pues se va a eliminar. Pues no, al revés. Los que estábamos más asustados son los que estamos en la industria creativa, los que estamos produciendo contenido, los que estamos escribiendo blogs, los que estamos creando software, porque dijimos, esto es bien inteligente y nos puede sustituir. Pero de eso te puedo argumentar muchas cosas más adelante en el podcast, de mi posición con el tema de la inteligencia artificial. Y yo pienso que las posiciones que están mencionando de que a favor o en contra, bueno, hoy en día, tú sabes, el woke movement, que está todo el mundo en contra de todo, pues ciertamente va a haber personas que están en contra de esta tecnología porque van a argumentar que pues es demasiado inteligente la plataforma o puede hacer demasiadas cosas. Pero la pregunta no es si lo vas a usar o no. La pregunta es cuándo lo vas a usar y cuán rápido tú vas a poder trabajar versus tus competidores. O sea, mucho se ha hablado en los diferentes talleres donde yo participo
que un empleado que trabaja en la industria de tecnología que no utilice ChatGPT siempre va a perder contra uno que utilice ChatGPT. Y estoy hablando de ChatGPT porque es el que mencionaste, pero hay muchas plataformas. Okay. Pero la persona que se apalanque de este tipo de productos y plataformas, pues va a hacer el trabajo en menor tiempo. Otro punto que es importante para ti como psicóloga cuando empieces a recibir gente en tu consultorio es que si yo no estoy utilizando el producto, me quedo un poco rezagado ante mis competidores o ¿cuán lejos puede llegar la inteligencia artificial? Esas son las preguntas que están surgiendo en la sociedad. Si tiene la información incorrecta, ¿qué puede sugerirle a una persona? Porque de la misma manera que tú y yo le podemos hacer preguntas del día a día, puede haber una persona preguntándole cómo hacer un arma o cómo hacer cosas malas. Y entonces, pues, ahí es que empieza todo el tema de regulación, de cómo vamos nosotros a seguir educando a estas máquinas que van a tener, pues, su propia inteligencia y van a seguir evolucionando. Es un tema un poquito complicado. Sí, y yo creo que ahora que traes esto que me parece fantástico, me pone a pensar también en cómo el rol de educar a las generaciones que vienen, los más jovencitos que están en la escuela o en las universidades, sobre entonces un buen uso. Que también eso es parte de como los límites y la regulación. No necesariamente es... Volvemos a esta parte donde... Y sobre todo a los adolescentes que tú le digas, no hagas esto, lo van a hacer. Entonces, más que prohibir, que se usa mucho todavía la prohibición sobre cosas, darle la información en las manos y que decida. Ok, lo quieres utilizar, pero ¿para qué? ¿Qué le vas a sacar? ¿Cómo lo vas a utilizar? Porque entonces yo creo que no es negarle a la gente, no sé cómo están las escuelas en este tema realmente, pero digo yo ya cuando estás fuera, porque la escuela me imagino que tendrá sus regulaciones, las universidades también yo creo que están chocando un poquito con el tema de, depende del área donde estés. Claro, lo que pasa con la educación es que tú sabes que los currículos académicos se tardan un montón en lo que los van evolucionando y modificando, más así en tecnología. Sí. Pero como tú como profesor, tú tienes que conocer el producto y saber cómo tus estudiantes lo están utilizando. Claro. Porque tú no puedes dar la misma clase y pedir las mismas asignaciones que pedías el año pasado. Porque tú le puedes pedir literalmente, yo he hecho el ejercicio en múltiples ocasiones y yo he dado talleres para el colegio de CPA y para otras entidades y me metí bastante con profundidad con el tema. Y tú le puedes hacer preguntas y le puedes decir, dame una monografía de la vida de Napoleón en 500 palabras en el formato X y que se parezca al autor X. Y él te va a escribir algo de su autoría en segundos. Wow. Y te lo va a dar y como dicen, te lo escupe ahí y tú le das copy-paste. Y si el profesor no está en esto, pues te va a dar 100. Porque es increíble lo que escribió la máquina. Ahora bien, yo siempre, cuando yo hice el análisis para el colegio de CPA, me di cuenta que la máquina no es infalible. Y eso es uno de los temas que las personas tienen que entender. La máquina está aprendiendo y está evolucionando, pero la máquina no lo sabe todo. Entonces, cuando tú estás haciendo algo altamente técnico, sí puedes referenciar y sí puedes utilizar el producto y sí te puedes beneficiar de la velocidad con la que ella te contesta, pero se equivoca muchísimo. Ahora, estamos comenzando. El modelo 3.5 salió en noviembre y ya este año salió el modelo 4 y creo que ya estamos en el 4.5. ¿Y qué significa eso? Cada vez que va saliendo un modelo nuevo, la máquina es más inteligente. Evoluciona. Así que no sabemos dónde vamos a estar a fin de año porque vamos a las millas. Claro. Pero por lo menos la versión 3.5 tú le hacías preguntas de contabilidad y pegó muchas y me ayudó mucho a analizar libros de contabilidad, analizar un P&L, un Profit and Loss, un Balance Sheet. Me ayudó a hacer todo ese tipo de análisis, pero se equivocó en algunas cosas. Entonces, tú eres el ser humano, tú eres pensante, la persona que tiene raciocinio. Tú también tienes que estar pendiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a regular? Pues sí, ese es el tema caliente ahora mismo con el gobierno y con las entidades que están alrededor de esta tecnología. Definitivamente. Y me puse a pensar en lo que decías de... Entonces sería más como una herramienta, como un recurso, pero no necesariamente, y esto es para las personas, ¿verdad?, que nos estén escuchando, debe
como que dejar o ya sea si estás utilizando alguna aplicación como ChatGPT, pero hay otras también, Sí, pero dejarle la responsabilidad de lo que te toca hacer. correcto. O sea, lo puedes utilizar tal vez como para avanzar, acelerar, adelantar ideas. A lo mejor tienes una idea, pero le pides y te da más de 10 ideas y te ayuda un poquito a crear más rápido y avanzar. Pero no necesariamente darle la responsabilidad y la carga de hacer X cosas y pretender que estén perfectos. Correcto, sí. En las industrias creativas, por eso te mencionaba, donde mayor uso yo le he visto en la industria es en la parte de creatividad. Dame 10 ideas de negocio o dame 10 temas para el podcast o ayúdame a definir un nuevo modelo de negocio. La máquina te va a ayudar con todas esas ideas. Tienes que tú ejecutarlas. Entonces, pues, a veces tú te sientas en tu oficina y con un papel en blanco y te da mucho trabajo llegar a esas 10 ideas o a ese contenido que tú quieres redactar. La parte de creación de un blog. Dame un blog de 500 palabras de cómo rebajar. Te lo da en segundos. Entonces te toca a ti. ¿Qué va a pasar, Joannis, cuando lleguemos a un mundo donde el 90% del contenido lo redactó inteligencia artificial? Pues entonces toca la parte de nosotros darle el twist de nuestra audiencia, lo que tú sabes que tu audiencia te está pidiendo, la manera en que tú escribes y cómo tú hablas, pues darle ese toque a algo que se va a convertir en algo más impersonal. Porque la máquina pues no tiene sentimientos. Están argumentando que ya hay algunas que están generando sentimientos. Eso todavía está en pañales, pero ese es el gran paradigma de la inteligencia artificial, que se habla de que pues la máquina ya te habla de que ¿Será posible asumir, cuando me hablas, pero de que es una máquina que va a un nivel de inteligencia y sigue escalando? Yo me pregunto, ¿será posible que pueda aprender incluso de emociones, de sentimientos y poder hacer como un tipo de réplica? Pues mira, yo le doy mucho pensamiento a eso, y aunque estamos comenzando y todavía falta mucho por hacer, yo pienso que sí, que eso va a pasar en algún momento. Incluso se ha visto en películas de ciencia ficción, y yo pienso que no estamos muy lejos de eso, donde las personas bajan su conciencia a una computadora y siguen viviendo en un robot, pero con su conciencia, y siguen viviendo eternamente. Yo pienso que eso en algún momento va a suceder. Pero estamos en pañales. Claro. Y no quiero que piense que estoy loco, pero ha ido tan y tan rápido la evolución de esta tecnología desde que se lograron estos algoritmos hace varias décadas atrás, y hay tantas personas preocupadas por este tema que trabajaron en Google y renunciaron cuando empezaron a ver todos estos avances. Y hay uno de ellos, un podcast famoso con un empleado de Google que renunció porque se empezó a preocupar demasiado por la parte del sentiment, del sentimiento de la máquina. Y dijo, si está a esta velocidad, pues en algún momento es posible que replique nuestros sentimientos. ¿Y esta persona trabajaba con inteligencia artificial? Él era uno de los directores de inteligencia artificial en Google y renunció cuando empezó a ver todo esto, y ahora es un advocate en contra o de regulación de la tecnología. Como pidiendo regulación. Sí. Qué interesante. Bueno, se dice que vamos a llegar a un momento donde vamos a hacer el último programa, y ese programa va a continuar haciendo sus propios programas y va a continuar evolucionando la tecnología. Entonces, pues eso es lo que a todo el mundo le preocupa, y piensan que la ciencia ficción está llegando al presente. Así que nada, son temas que hay que estar de cerca mirándolo. Pero volviendo al tema de inteligencia artificial para las masas, yo pienso que al día de hoy no es una preocupación de si lo uso o no lo uso, es una preocupación de cómo lo uso y cómo lo aplico a mi día a día. Cómo puedo ser más productivo. Hablamos en la presentación que yo di de cómo puedes coordinar un viaje más eficientemente. Wow. Quiero ir a Japón, y me gustaría que me dieras alternativas de hoteles, de viajes desde San Juan, Puerto Rico. Y la máquina te lo da en cuestión de segundos. A mí me gusta el romance, me gusta la aventura, me gusta la acción. Coordiname un vuelo de 10 días en Japón. Y la máquina pues te va a dar un montón de sugerencias que antes tenías que hacer tu research. Te tardabas un montón. Wow. No necesariamente conseguías los mejores lugares porque no tienes el tiempo. Claro. La máquina se leyó todos los libros, todos los blogs, todos los posts de Facebook y te dice, mira, esta es mi recomendación para tu perfil. Pues, ¿qué te parece? Es un ayudante especial.
Claro, wow. Entonces, volvemos, no necesariamente como, yo creo que desde que salió ChatGPT, como bien dices, como que creó esta curiosidad en tantas personas y todo el mundo como que tomando una posición o queriendo saber un poquito más para ver qué posición asume hacia esto, otros utilizándola, etcétera. Pero sí se miraba más desde el contexto de cómo puede afectarte en el trabajo y cómo puede afectarte a nivel o cómo puede afectarle a los jóvenes que están en la universidad o a los estudiantes en la escuela. Pero por el otro lado está esta parte de cómo puede facilitar, entonces ser un facilitador en tiempo Sí. y demanda. De si tú necesitas hacer algo como esto de un viaje, como tal vez organizar una idea, tener como planificarte algo tuyo personal, también puede ser una herramienta. Sí, mira, con el tema de, por ejemplo, de los trabajos, pues ya, no sé si has visto a través de redes sociales el McDonald's que tiene un restaurante totalmente sin empleados. Tú pides la orden por una computadora y te la cocina un robot de inteligencia artificial. Wow. Él sabe la temperatura del hamburger, él sabe cuánto tiempo las papas tienen que estar friendo y te lo sirven y te lo dan por el servicarro. No he O sea que escuchado. ciertamente hay trabajos que o van a desaparecer o van a tener menos cantidad de sustituir. empleados, porque entonces tienes un gerente con máquinas. El tema con esto es que las máquinas no se cansan. Yo vi la semana pasada, Amazon está explorando inteligencia artificial para poner los paquetes, para poner las cosas en el paquete. Y eso no duerme. Entonces Amazon tiene uniones, tiene un montón de problemas de empleomanía porque quieren pagar menos para poder hacer más profit. La máquina no duerme. Tienes el hamburger que te acabo de mencionar. Por ahí están los carros que guían autónomos, que los taxis van a guiarse sin una persona adentro. Eso va a llegar, todo eso va a llegar. La pregunta es cuándo. Ahora bien, en las industrias donde requiere que nosotros estemos ahí, siempre una persona, que fue lo que te mencioné ahorita, que tiene la capacidad de utilizar ChatGPT y otras herramientas, va a ser más eficiente que otro empleado que no lo está usando. Entonces, me parecería a mí que cuando estamos en la universidad y tú me estás hablando de que tenemos que cambiar el currículo, pues sí, tenemos que entonces, el profesor tiene que decir, bueno, como yo sé que todos están usando inteligencia artificial, pues la asignación, en vez de ser la monografía, pues no, ahora yo quiero que ustedes hagan el research con ChatGPT y vamos a hacer la monografía aquí en persona, como estaba hablando antes de entrar en el podcast. Qué interesante. O sea, hay que O sea cambiar que, en los modelos de enseñanza y los modelos de trabajo. claro, pues si cambian las dinámicas, hay que acercarse a unas nuevas dinámicas de Correcto. ser. Sí que hacerlo parte, pero aún así buscar eso que tú quieres lograr en esos jóvenes, ya sea que aprendan X cosa o que desarrollen X cosa, pues lograr tener esa cercanía de, ok, esto está pasando, vamos a hacerlo parte Claro. como un recurso, porque ¿por qué nos vamos a negar? Pero a la vez yo también voy a estar aquí observando si el aprendizaje se está dando. Sí, exacto. Y en la parte de trabajo, en la productividad, si tú, por ejemplo, yo trabajo en el área de programas de computadora, si un recurso te da 5,000 líneas de código, por decir un ejemplo, en un día, pues a lo mejor con el producto o con los companions que están saliendo de inteligencia artificial, puede tirar 10,000 o 12,000 líneas de código porque tiene esa ayuda. Pues entonces es más productivo. O sea que esto es bueno para todos. Al final abarata costos, mejora la productividad, mejora la manera en que las personas hacen negocios. Yo mencionaba en una de las presentaciones negocios pequeños que tienen recursos limitados. Tienen que contestar el teléfono para la cita, para las personas que quieren una reserva. Tienen que estar al frente en el lugar. O sea, tienes 7 sombreros. Pues imagínate en el mundo en el que tú le digas, te estás bañando y le digas al teléfono, mira, sácame una reservación en el restaurante X para 2 personas para las 8 p.m. mañana. Y que la máquina se comunique con una máquina que tiene el negocio que es de inteligencia artificial y ellos hablen allá y te hagan la reservación y te confirme. Pues tú ahorraste tiempo, el negocio pudo tener una mejor calidad de servicio al cliente, que tú sabes que en Puerto Rico es bien complicado porque los salarios son bien altos y no hay personal. Pues entonces imagínate que ese mundo, que es donde estamos ahí ya, falta muy poco para que estas herramientas sean disponibles universalmente. Que tú pagues un fee mensual y tú le digas, mira, estos son los slots que yo tengo para el beauty. Y ya tú sabes que hay herramientas. Cuando yo voy al barbero, pues yo saco la cita por internet, pero lo hago yo. Déjate decirle, búscame algo para esta semana después de las 3 de la tarde y que la máquina se encargue de hablar con el chat GPT o con el chat del suplidor o del barbero. Sí.
Y vamos, vienen pasando cambios. Y más desde la pandemia, que ahí me enteré que muchos barberos estaban teniendo ya aplicaciones, pues decían, ya ahora es por cita, ahora no puede estar todo el mundo jangueando aquí a la vez. Entonces empezaron a bajar estas aplicaciones que los ayudaban entonces a hacer la cita, y eso pasa en un montón de oficinas también, lo mismo, pero es ese proceso de incluir cosas distintas, nuevas, y sobre todo que requieras de alguna forma algún recurso digital. Sí, pero mira, me mencionaste el tema de la gente que está opuesta o que tiene miedo. Otro ejemplo, tú llevas utilizando inteligencia artificial hace tiempo, lo que pasa es que no te das cuenta. Cuando tú entras en el teléfono y te da el código, automáticamente vas a entrar un código y te lo da y te lo dicta y, o sea, lo pones y ya. Cuando estás en Amazon y te hace sugerencias de productos que se te están acabando, todo eso es que la computadora va aprendiendo sobre lo que tú compras, lo que tú consumes. Yo siempre digo que los teléfonos escuchan a uno. Tú sabes que uno habla, yo hablé aquí de Japón, ya mismo me sale un anuncio de viaje a Japón y demás, porque está todo el tiempo bombardeándote la computadora con lo que ya sabe que tú quieres. Sí, el mismo teléfono, no vayamos lejos, hasta los relojes Todo. que te hablan. Todo. O sea, ya viene un cambio. Llevamos años viéndolo. Sí. El ChatGPT fue la democratización de la tecnología, donde las masas vieron, wow, ¿qué es esto? Pero lo estás usando hace tiempo. Sí, como cuando llegó el Facebook, cuando llegó Instagram, como que esa impresión de qué es esto que está llegando. Los mapas, cuando estás en el carro y te dice por dónde coger porque hay menos tráfico, todo eso son algoritmos que están aprendiendo. El GPS, con todo esto también, que todos han tenido como que su etapa y su época donde la gente de repente se asusta y luego entonces se acomoda, acepta, asimila. Esa es la curva la curva de campana, que están los early adopters, que son las personas que salió ChatGPT en noviembre y ya tenían un negocio montado alrededor de ChatGPT, estaban cobrando, y luego las personas que lo van utilizando, las masas, y luego los late adopters, que son los que se rehúsan, pero terminan usándolo porque ya no hay manera de hacer reservación si no es a través de la plataforma, y lo tienen que usar. Así que es mejor arrancar. Eso siempre lo habrá. Es mejor arrancar adelante y aprender que dejarlo para el final y no saber qué hacer con estas cosas. Están quienes son curiosos y eso también tiene que ver, y vamos aquí a la parte, ¿verdad?, de psicología, pero tiene que ver con que todos tenemos una manera bien distinta de acercarnos a los cambios. Sí. Y no todos procesamos los cambios de la misma manera. Entonces, si estás escuchando un podcast que uno absorbe hasta 1 o 2 cambios a la vez, aunque sean positivos, que uno no es capaz de aceptar 10, 15 cambios corridos porque como que es difícil mentalmente asimilarlo. Es un proceso complejo de el poder asimilar algo nuevo en la vida de uno, y depende, ¿verdad?, los recursos emocionales que tiene cada persona, lo que esté viviendo en el momento, que va a depender ese cambio. Yo creo que también la posición que esté en X momento de su vida. Sí. Entonces yo creo que lo mismo pasa con esto del ChatGPT. Habrá personas que a lo mejor se adapten y lo utilicen, digan el sí o hayan dado el salto por el momento histórico donde están en ese preciso momento. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cuál es el uso que le pueden dar en ese momento? El beneficio que les puede traer en su vida, versus otras personas que se resistan un poquito más de acuerdo al momento donde están en su vida, qué está pasando en su vida, incluso el miedo. O sea, como mecanismo de defensa podemos utilizar lo que es la negación, ¿verdad? La resistencia hacia algo. Yo sí me sigo preguntando en todos estos cambios, como bien decías, de las películas, y voy a las películas de ciencia ficción que siempre nos presentan cosas que a veces podemos decir sí, pero como que echamos parte y decimos, no, es que eso no va a pasar, eso no es posible, ya esto es demasiado. Pero ¿qué tanto realmente nos estamos acercando a una vida donde tal vez ver inteligencia artificial, o sea, hablando de robots, verlos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, sea una realidad? Sí. Pues mira, antes de todos estos avances tecnológicos, yo no lo veía tan cerca. Lo más cerca que veía, porque lo vemos todos los años cómo ha ido evolucionando, eran los carros autónomos. Pero he visto tantos carros voladores, he visto los Jetsons, he visto carros voladores bastantes que están en research,
que están haciendo diferentes drones, pero para personas que se pueden mover en el aire. Eso va a abrir otra gama de problemas, porque entonces la regulación de quién pasa por dónde, como si fueran aviones pequeños. Yo no lo veía tan cercano, pero la verdad es que una vez tú entras en la inteligencia artificial y ves todo lo que la máquina va adquiriendo de terreno y entiendes que no duerme y que dándole la información ella puede llegar a sus propias conclusiones, no es lo que tú le estás diciendo que haga, pues entonces lo veo mucho más cerca. Y me parecería a mí que lo vamos a poder ver en nuestro lifetime, o sea, en nuestra vida, antes de nosotros, de la próxima generación, lo vamos a ver. Vamos a ver robots por ahí haciendo cosas. Bueno, cosas interesantes que uno ve. Yo estuve hace poco, creo que fue en Miami, y vi los robotitos autónomos entregando comida. Y él tomaba decisiones y brincaba por diferentes lugares para llegar al destino, a llevarle la comida, como un Uber Eats, pero bastante cercano. Ponen la comida en un robotito y él va por la calle y la gente lo respeta. Y llega hasta el lugar de la persona, toca como ¿sabes? Te dice que llegó y tú llegas, entras un código y sacas la comida. Eso está por ahí hoy. Bueno, acá en Puerto Rico, creo que en San Juan, acá hay un restaurante en el distrito, donde no necesariamente lo ves por ahí, pero a través el del sushi. Ajá. Sí, que te llega un conveyor belt como si fuera ya como que te está acercando, que tú te quedas, ve acá, mira, me lo dejó exactamente en mi lugar, en mi mesa. Pero de la misma manera, yo estuve entonces, te hablo de 3 incidentes donde yo dije, esto está ya entre nosotros. Estuve en New York y en New York le pagamos a un barista $5, era una computadora, la computadora nos hizo el café, brutal. Y fue hasta divertido ver a la máquina haciendo el café porque no era como una máquina, sino era una mano de un robot haciendo todo el café a la perfección, como tú se lo pediste, con las onzas exactas. Y hasta te pedía propina. A ver si tú le quieres dejar propina a la máquina, ¿de qué estamos hablando? Y en Japón, que te mencioné que he estado por allá, los mozos que son robots están por todos lados. Tú llegas a un sitio, le pides a un robot, el robot se va, te trae el trago y después te cobra y tú no ves a la persona. Entonces, pues ya estamos ahí. Sí. Lo que falta para que tú veas al tipo, al robot en McDonald's es nada. Y pues esto va a traer para ti mucho trabajo. Porque yo pienso que va a haber un montón de personas confundidas. Claro. ¿Cuál es mi lugar en la sociedad? ¿Cómo yo voy a regular mis emociones contra una máquina? O sea, hay muchas cosas que tú no vas a tener problema. Tú vas a tener mucho trabajo y aunque tengas ayuda de inteligencia artificial para poder bregar con todo lo que vas a tener que bregar, vas a tener muchas personas en tu consultorio pidiéndote Imagínate. Ayuda. Sí, bueno, y volvemos. Yo creo que si esto es, o sea, si esto puede ser que ocurra pronto, o que lo vamos a ver, yo creo que trae una nueva era. De nuevo, volvemos a que estamos tratando de asimilar, adaptarnos a distintos cambios, distintas situaciones, vivencias que tenemos en el mundo, y hablando directamente de Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Que Puerto Rico ha estado sacudido por muchas cosas en los últimos años. Sí. Pero adicional, entender que nunca dejamos de adaptarnos. El cambio es constante y sigue siendo una prueba de esto. Y cómo todavía para los seres humanos es tan complejo el aceptar esto como tal. Entonces, sí, yo creo que una de las partes más importantes para nosotros como sociedad es la adaptabilidad. Que muchas veces nos da tanto trabajo psicológico adaptarnos a cambios y adaptarnos a nuevas cosas, nuevas realidades. Y esta va a ser una de las más interesantes, ver cómo se desenvuelve la gente en diferentes entornos, porque hay muchos lugares en el mundo donde el per cápita educado y de universidad y todo eso pues es mucho más amplio, y hay lugares donde es un poco más bajo. Y entonces la inteligencia puede ser un factor de ayuda o de desayuda. Sí. Nosotros estamos haciendo, incluso en nuestra empresa, haciendo research de cómo podemos interpretar manuscritos para poder llevar inteligencia artificial a personas más indigentes y personas que no necesariamente tienen acceso a una computadora, y poder llevar esa cadena de tecnología a diferentes niveles. A que llegue a diferentes, qué interesante. O sea que es para todo. La inteligencia artificial está tocando en todas las áreas.
Recientemente también viste, y te hablo con ejemplos porque creo que es lo mejor para la audiencia, cómo un individuo replicó la voz de Bad Bunny. Sí. Entonces hizo un hit global en 24 horas. Que causó mucho Claro, polarización en opiniones. Claro, pero entonces ahí volvemos a abrir el tema de regulación. Y esto se habló mucho en radio local. Varios de los programas estaban diciendo, pero es que esa es mi identidad. Y entonces el muchacho argumentaba, bueno, es una voz que suena como Bad Bunny, pero no es Bad Bunny. Entonces, ¿qué es Bad Bunny? ¿Qué es Bad Bunny? Wow. Una marca, o sea, son muchas cosas. Qué como... interesante. Es una marca, es un branding, porque yo puedo cantar como a mí me dé la gana y pegar también. O sea, yo no, porque Bad Bunny canta con la voz áspera, no quiere decir que yo no puedo usar la voz áspera. Pero en mi opinión, la persona utilizó como los manerismos o los catchphrases que usa Bad Bunny, pues realmente parecía que era él. Las palabras catchy, sí. Las palabras catchy, pero entonces, ¿dónde tiramos la línea y decimos, eso es ilegal, es demandable? O sea, van a haber muchos incidentes en los próximos años de jurisprudencia y temas legales de quién tiene la razón. Y estamos viviendo un tiempo interesante, pero complejo. Definitivo. No, y que definitivo yo creo que esto vuelve a traer nuevos cuestionamientos emergentes de hacia dónde vamos y cuál es el rol. Como decías, qué bueno que trajiste el tema de lo de Bad Bunny, porque volvemos a un tema que se hizo, ¿verdad? Sí, que salió en todos viral. lados, viral. Y era bien interesante porque yo creo que aquí es que se hacía la pregunta, ok, hasta la línea. El muchacho lo hizo porque fue una creación de él. O sea, fue una creación de él, era su letra. Él lo escribió. Era su creación. Y él lo cantó, pero le puso un filtro de inteligencia artificial que suena como Bad Bunny. Wow, pero o sea, que él lo escribió, hizo la pista, lo cantó. Sí. Sí, entonces lo que utilizó como para... Un plugin como ChatGPT. Y le dijo, mira, ponme en el formato de este individuo. Entonces, esto está bien interesante porque esto es algo que hay que mirarlo, pero con calma. Pero mira, para la parte de psicología, para ti. Recientemente vi una noticia de una señora que creo que el esposo había muerto. Y los hijos le hicieron un video del papá con la voz del papá con inteligencia artificial. Entonces, todo el mundo en los comentarios, y inclusive yo dije, yo no quiero escuchar a mi papá no siendo mi papá, enviándome un mensaje que no escribió él. Y entonces muchas personas estaban opuestas a esto, pero tal vez eso es una industria en el futuro, que las personas digan, bueno, pues ahora yo voy a hacerte el video de tu familia que no está contigo para que tú lo veas todos los días. O sea, mira todas las connotaciones. Te estoy dando un montón de información para tus clientes, para tus pacientes, porque todo esto va a traer más situaciones de personas deprimidas. Mira, ahora, hay personas que lo van a ver como feliz. Estoy viendo a mi papá nuevamente, estoy escuchando las palabras de él y mira, y ahora me acompaña. O puedo hablar con él. Porque van a haber audios que tú le hablas y te contesta con la voz de tu papá. Pero entonces va a haber personas que se van a deprimir, va a haber personas que no pueden manejar eso. Claro. Sí, porque cada quien, volvemos al punto donde o sea, las cosas para cada persona es un proceso bien distinto desde dónde está, desde sus recursos. Y no van a asimilar una misma experiencia de la misma forma. Correcto. Así que para algunas personas, hablando de esto yo le digo ChatGPT porque es la que conozco. Sí, vamos a llamarle ChatGPT. Pero hay muchas, sabemos ya hay muchas otras. Están saliendo cientos de aplicaciones diarias, si no miles. Hacen para diferentes funcionalidades bien específicas. Hay algunas que te crean imágenes. Esa es otra que me voló la cabeza. Hay una herramienta que trabaja al lado de ChatGPT, o sea, es de la misma compañía, que tú le pides una foto de una persona en la playa con una peluca y con un perro Doberman. Y la máquina te da 5 alternativas de imágenes que acaba de construir, que no son de ningún fotógrafo. La persona no existe. Y ahí tú tienes tu foto. ¿Sabes que yo escuché una noticia, no sé si fue en Europa, de una modelo que es de inteligencia artificial, no existe, y las marcas las están cotizando, algo así? Yo me quedé... España, sí, en España está... No sé si fue en España, pero yo me quedé como que, wow, ¿y qué va a ser realidad y qué no? Entonces, sí me llama la atención, pero a la vez
desde la profesión me hago muchas preguntas, porque digo, ¿qué es la nueva demanda a nivel emocional que va a llegar con esto? ¿Cuáles son las nuevas necesidades de los seres humanos con esto? Porque está la parte de, porque si hay una persona que se siente muy cómodo en lo que está haciendo y siente que esto le puede servir como un recurso y se adapta, ¿verdad? Y lo utiliza a su beneficio, pero entonces está esta otra persona que lo ve como competencia, como que me van a sustituir. Entonces yo creo que a nivel emocional, psicológico hay mucho trabajo con todos estos cambios. Para los niños, está siguiendo una modelo europea que no existe. Cuando la vea, que te la voy a mostrar, yo la sigo porque estoy interesado en estos temas, es perfecta. Pero ellos la hicieron perfecta para un demográfico. Entonces tiene los ojos perfectamente alineados, las cejas perfectamente hechas, físicamente pues no tiene celulitis y todas esas cosas. Entonces imagínate un niño consumiendo contenido y deprimiéndose, que ya tú lo estás viendo, porque esto de las redes sociales es un problema. Uh-huh. Y la cantidad de tiempo que la gente invierte y lo que leen y ven, que piensan que todo es real. Imagínate tú seguir a 500 personas que no existen, que están haciendo cosas que no son ciertas y que se ven perfectos. ¿Cómo tú atiendes eso? Pues vamos a tener, ese es el lado oscuro de lo que tú también querías hablar de la parte oscura. Claro, que pues, lo puede traer porque ¿qué claro. llegó a hacer las redes sociales? Las redes sociales tienen un beneficio, pero ahora mismo cuando yo hablo de relaciones de pareja, es uno de los retos más grandes de las redes sociales, cuando se habla de menores, de adultos, vamos. Sí, sí. La relación que los adultos están teniendo, están construyendo con las redes sociales es, o sea... devastador. Es terrible. Pero o sea, por lo menos una persona adulta no se crió en eso y ya tiene el cerebro desarrollado y todas esas cosas que yo he leído que cuando tú estás en tu pubertad, todavía tú estás desarrollándote. Sí, en la adolescencia. Y entonces sí, consumiendo 6 horas de contenido, de basurita, de cosas que no son reales, pues tienes trabajo. Sí, y aquí yo escuchaba, yo no estoy segura si fue una maestra que escuché hablando sobre o haciéndose a la pregunta de a nivel del desarrollo en los adolescentes, estaba hablando de cómo todavía hay un proceso de desarrollo, que hay un proceso inmaduro a nivel cerebral, cómo estas aplicaciones o cómo utilizar ChatGPT para hacer las cosas podría ser contraproducente para su proceso de desarrollo a nivel cognitivo. Y eso también estaría bien interesante poder abordarlo. Yo creo que estos cambios traen consigo a nivel de ciencia, trae consigo nuevas áreas y nuevos enfoques para investigar. Yo creo que definitivamente y sobre todo hablo mucho en el comportamiento humano versus con esto que se está acercando, con esto que sigue emergiendo. ¿Cómo adaptarse o poder estudiar, ¿verdad? Los efectos que podrían traer? Bueno, ese research es como el de redes sociales, que ya tienes suficientes papers de personas que son doctorados donde hablan de la correlación de la depresión con las redes sociales y eso está directamente relacionado porque está todo el mundo ansioso, porque hay tanta depresión que no se puede saber a ciencia cierta. Bueno, pues mucho de eso está ya correlacionado en papeles de personas que hicieron doctorado y tesis sobre este asunto. Lo mismo va a empezar a suceder ahora, los miedos de las personas en la industria de que van a perder su trabajo, de que no saben qué va a pasar, porque yo creo que el tema más importante aquí es la incertidumbre. La gente no sabe lo que va a pasar. Y como todos los meses cambia, todos los meses mejora. Cuando yo lo vi, yo trabajo en tecnología y yo dije, wow, esto va bien acelerado. También. Y cuando tú ves al director de Google preocupado, porque la máquina tenía como que expresó sentimientos, es que tú dices... Eso está bien interesante. Está como que un poquito... Asusta, pero a la vez está interesantísimo. O sea, poder... Hay tantas cosas que yo creo que a veces ni tenemos idea, no nos enteramos acá o llegan tardecito. Y esa era una de las preguntas también que quería hacer. O sea, ¿qué tan posible es que esto que estamos viendo, esto que creemos que va a suceder, llegue al mismo tiempo a Puerto Rico, hablando de la isla? Pues mira, para mí, Puerto Rico siempre es como un espejo de Estados Unidos y siempre vamos como un poquito rezagados, pero vamos ahí. Okay. Entonces, Estados Unidos es uno de los pioneros en estas tecnologías y me parece a mí que Puerto Rico pues va a estar bastante cerca. La adopción de las personas, no sé
porque Puerto Rico, según leí recientemente, es un país viejo. Los jóvenes se están yendo de Puerto Rico, pues los adultos mayores no son tan receptivos a tecnologías nuevas, así que es posible que se tome un poco más de tiempo. Pero como te mencioné, la falta de empleomanía que estamos viviendo a todos los niveles y los altos costos de producción de todo, y yo creo que nos va a obligar a utilizar estas tecnologías de inteligencia artificial más rápido que lento, o sea, O sea, como la necesidad. Yo pienso que la necesidad en Puerto Rico de empleomanía va a ser uno de los catalíticos para que las personas tengan que utilizar inteligencia artificial, porque como el ejemplo del host que está atendiendo llamadas, a veces tú llamas a una clínica médica y no puedes conseguir a la persona. No Porque es contestan. que no hay Porque break. a lo mejor hay una llamada o No, es está que en está, break. bueno, yo he ido a oficina y está facturando, está manejando el calendario de ahí de la oficina. Está llevándole algo al profesional, al doctor. Entonces, pues, si tú puedes coordinar la cita médica y la máquina te contesta y te resuelve, o le puedes hacer preguntas. Mira cómo va. Ya hay sistemas de inteligencia artificial donde tú le puedes hacer las preguntas que le haces a un médico de cabecera y la máquina te va a contestar. Entonces vamos a llegar a un punto que tú vas a preguntar, ¿tú eres inteligencia artificial? Sí, pues me siento más cómodo hablando contigo porque tú tienes millones de experiencias más que el médico que me va a atender. Wow. Cuando están viendo, o sea, ya la máquina puede detectar cáncer, algunos tipos de cáncer que se ven en radiografías y demás, la máquina los puede detectar 2 años antes que el médico. Entonces, vamos a poder salvar vidas. Estamos salvando vidas porque estamos llegando al cáncer antes de tiempo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras vidas. Pues entonces, si la máquina sigue aprendiendo de diferentes enfermedades y te puede ayudar a vivir más tiempo, pues vamos a hacer una mejor sociedad. O sea que no es si lo queremos o no lo queremos, es cómo lo utilizamos para el bien. Y cómo regulamos para que el mal sea lo menos posible o que la máquina no logre contestarte esas preguntas o interactuar contigo para ese tipo de cosas, pero es inevitable porque así mismo pues la bomba nuclear y todas esas cosas. Claro, sí, ahí sí hay mucho. Yo creo que volvemos a la parte donde yo creo que es un tema que está emergiendo de nacimiento, apenas está en pan, pero aunque como dices bien, la inteligencia artificial es un tema que lleva años. Décadas. Pero al menos para nosotros, la parte popular, como yo digo, lo que conocemos que el ChatGPT, lo que salió es un tema bastante nuevo, Sí. es un tema reciente. Así que toca mucho que procesar y yo diría que la profesión de la psicología aquí tiene un trabajo increíble, porque una persona que no esté estable, que no esté bien emocionalmente, que esté pasando por cualquier episodio o situación en su vida, qué tipo de cercanía, acercamiento puede tener a través de estas aplicaciones y cómo le va a beneficiar versus cómo no. Así que yo creo que desde esa mirada, ¿verdad? Poniendo la parte de los retos y los desafíos que siempre hay en cada nuevo proceso. Pero sí hay mucho trabajo que hacer de los profesionales y mucho que mirar para que sea mínimo, como bien dices, esa parte y sea más la parte en que nos beneficie, en que nos suma y que se vuelve un recurso. Yo creo que lo más importante para dejarlos con este pensamiento es que muchas veces el miedo es la falta de entendimiento y de información. Y yo creo que lo más importante para las personas que nos están viendo, que quieren entender un poco más sobre el tema, es aprender sobre la inteligencia artificial y cómo se pueden beneficiar, más que cómo esto me va a dañar mi vida o cómo me va a quitar mi trabajo. Es más bien cómo yo puedo utilizar estas herramientas para ser más productivo, vivir mejor mi tiempo, mejor calidad de vida, cómo puedo ser más productivo, cómo puedo generar más ingresos. En vez de que esto me va a quitar el trabajo, es más bien entendimiento de cómo se pueden beneficiar y cómo la inteligencia artificial puede ser una bendición para las personas en el tema de cáncer que te mencioné. Pues una persona que pueda detectar cáncer 2 años o 1 año antes es una bendición que puede salvarse una vida. Así que más que preocupación es entendimiento. Sí, yo creo que estamos en el tiempo de eso mismo, de educar entonces a la sociedad, porque volvemos, algunas personas que a lo mejor tienen la oportunidad de dedicarse a esto en áreas cercanas es que tienen más conocimiento sobre qué viene siendo esto, cuánto tiempo lleva, qué puede causar versus no.
Pero para otras personas que a lo mejor no tienen mucho conocimiento, parte de resistirse hacia lo que no conozco puede ser. Así que yo creo que poder educar y hablar, y incluso en las escuelas, no hay por qué tener miedo si esto es una realidad. ¿Por qué buscamos negar las realidades si no vamos a tener apertura? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo nos puede beneficiar? Y yo hago la invitación hasta las universidades, porque Correcto. eso es parte incluso de poder hacer introspección, poder hacer análisis profundo sobre las cosas que están pasando, los cambios, cómo nos pueden aportar, y cada profesión tiene un lugar en cómo puede aportar con los cambios que suceden o emergen. Así que yo creo que hay mucho trabajo ahí, muchos cambios que se avecinan, y nada, como siempre digo, yo creo que el tema de salud mental, el tema de bienestar, el tema de estabilidad, el tema de límite está en todas partes. Así que y seguimos viendo cómo sí. Hay gente que cree que la salud mental es una única cosa. La salud mental tiene que ver con todo en la vida. Hasta con los cambios hay que tocarle la puerta a los profesionales de la salud, porque quienes trabajan con las personas en cómo adaptarse a los cambios son los profesionales de la conducta humana. 100%. Así que cuando ocurren situaciones, crisis, nuevas demandas, nuevos cambios a nivel de organización social, son los profesionales de la salud que tienen que salir también. Así que yo creo que con este tema que traes, como bien dice, yo creo que lo que nos toca es seguir educándonos, mirando, porque vivimos en una sociedad. Así que, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo esto me aporta? ¿Cuál es mi lugar? Correcto. Y por último, como siempre digo en todos los episodios y termino, no dejes la salud mental para después. Para estar bien, mira, para sacarle provecho a X cosas, para hacer tu negocio, hacer tu emprendimiento, para disfrutar, tener buena calidad de vida, tener buenas relaciones, tú necesitas estar bien, cuidarte y preocuparte y priorizar la salud mental. Te agradezco mucho que estés aquí. Sé que nos veremos pronto, porque esto está evolucionando tan rápido que me vas a llamar próximamente para discutir, para entender otra cosa. Otros temas de interés, que está cambiando mucho. Pero totalmente, te lo agradezco. ¿Cómo te consiguen en las redes sociales? Pues mira, yo soy Alberto San en Instagram, con un 0 en la O. Aquí se los vamos a dejar la cuenta. No produzco mucho contenido educativo ni nada, esa es mi cuenta personal, pero a través de las redes sociales, Alberto L. Y yo pues lidero un podcast que se llama Successful Blunders, donde hablamos de errores de negocio, y ya te invitaremos por allá para que nos cuentes algún error de negocio. Así que nada, te dejo como quiera la información. Igual se lo vamos a compartir aquí, entonces que pueden también moverse a tu podcast, ya escucharlo. Está en YouTube, en Spotify. En todos los canales, sí, está en YouTube, Spotify y todo, Successful Blunders. Y hablamos exclusivamente errores de negocio para que la gente aprenda qué no hacer. Eso es bien importante, claro, y toda esta era de emprendedores, que es un tema que, mira, yo creo que a todo el mundo todo el mundo se puede identificar en algún punto. Gracias por estar aquí, por este rato, y nada, me quedé con la cabeza volada, así que posiblemente yo vaya a hacer mi proceso de introspección y tenga nuevas dudas. Y volvamos a hablar, sí, seguro que sí. Y volvamos, porque es un tema que para mí está en pañales, pero me llama mucho la atención, porque pues también dentro de la profesión nosotros tenemos que trabajar, o sea, trabajamos con personas, así que tenemos que saber los cambios, tenemos que entenderlo, tenemos que ir un poquito más allá para entender muchas cosas. Así que mil gracias. Espero que ustedes, mira, les haya encantado este episodio. Me quedé con esto de ciencia ficción y mi mente está haciendo más mapas, pero nada, seguiremos viendo qué está pasando con los cambios, con la inteligencia artificial, que todos los días llega una nueva noticia de esto. Gracias por estar en Mente Urbana Podcast, gracias a la MECA por este espacio maravilloso, a OCR Medical Wellness y a Holística, nuestra clínica de terapia para parejas, para la familia, de terapia individual para niños, adolescentes y adultos. Y gracias por estar aquí nuevamente. Será hasta la próxima. Cuídense.